Bienvenidas, bienvenidos a Cultura 21. El día de hoy me encuentro con el doctor Andrés Escala. Él es astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines de Chile. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros. Bienvenido. Eh, Gracias, muy bien, gracias Gonzalo, gracias por invitarme a hablar de ciencia. Perfecto. Para que partiéramos esta conversación, me gustaría comenzar por conocerlo un poco más y que me cuente, para que la gente también lo conozca, el interesante trabajo que ha estado realizando durante los últimos años. Ya, te cuento sobre mi background, o sea, básicamente yo entré a estudiar a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, estudié física ahí, después del plan común, después me fui a doctorar, me doctoré en la Universidad de Yale, después estuve haciendo un postdoc en el mismo CATA y otro posición de investigador en la Universidad de Stanford. Y después en el Instituto Cable de Astrofísica de Partículas y Cosmología. Y después, desde hace aproximadamente unos 10 años, estoy como académico en la Universidad de Chile, donde me tocó ser director del observatorio un tiempo, pero ahora ya estoy liberado de aquello. Bueno, en relación a su trabajo, lo más reciente fue el hallazgo a los agujeros negros. ¿Cómo fue liderar este trabajo y también para que nos cuente un poco a grandes rasgos de qué trata? Ya, te voy a hablar un poco de los agujeros negros supermasivos, de un cierto tipo de agujeros negros Ujú. supermasivos que pueden tener tantas masas como un billón o varios billones de masas del Sol. Esa masa es comparable con galaxias pequeñas, ¿sí? Todas en una región muy pequeña del espacio. ¿Cómo se forman esos agujeros negros supermasivos? Uno de los grandes misterios de la astronomía actual, ¿sí? Tenemos una idea de cómo se forman las galaxias, hay detalles, pero a grandes rasgos más o menos sabemos cómo se forman las estrellas, también hay cosas que no sabemos, pero sabemos, digamos, un 80%, lo mismo la formación de los planetas, incluso la formación de los agujeros negros más pequeños, como de la masa del Sol, pero cómo se forman estos gigantes agujeros negros supermasivos de los grandes misterios de la astronomía. Entonces, básicamente hoy en día eh, hemos logrado que todas las posibilidades que se había pensado en algún momento, hace unos 40 años, para formar estos objetos, hemos llegado básicamente a tres eh, canales de formación, opciones. Una es un agujero chiquitito que creció mucho, ¿sí? Ujú. Otra es, es que se formó directamente el colapso gravitacional de una nube, en vez de formar una galaxia pequeñita, formó directamente un agujero negro supermasivo. ¿Sí? Eso se llama, eso alguna gente cree que pasó en el universo primordial. Y la tercera es que se forman en los centros de los cúmulos estelares a partir de colisiones. Lo que hace este trabajo es por primera vez dar evidencia a favor de este tercer canal de formación, que es las colisiones de estrellas en los cúmulos estelares. ¿Mm? ¿Por cuánto tiempo se hizo este trabajo y quiénes colaboraron en el mismo? No, de hecho, este es un trabajo en solitario, lo hice todo yo. Lo que pasa es que yo ocupé datos públicos. Yo hice los cálculos hace unos años. De hecho, no había tenido el tiempo, pero digamos que todo el trabajo toma entre 1 y 2 años, ¿sí? Pero los primeros cálculos lo hice como hace 5 años. Y no había tenido el tiempo, con esto de la pandemia tenía mucho más tiempo libre y lo terminé, digamos, en un par de meses, lo que había comenzado hace un par de años, ¿sí? Básicamente son cálculos matemáticos Ujú. que determinan una densidad crítica cuando un cúmulo estelar ya no va a ser estable, sino que las colisiones van a ser tan frecuentes que el cúmulo va a implosionar y va a colapsar a un agujero negro supermasivo. ¿En qué se diferencia un agujero negro a uno supermasivo? Ya, un agujero negro estelar a uno supermasivo por su Ujú. masa. Los agujeros negros típicamente tienen tres propiedades importantes, que es la masa, la carga y el spin. El spin es cómo giran en torno a sí mismo, ¿sí? Ujú. Se cree que los agujeros negros en astronomía la carga no es relevante porque se considera que se formaron por más o menos la misma cantidad de cargas positivas y negativas, o son semineutros, ¿sí? Entonces te queda el spin y la masa. Y los agujeros negros estelares y los supermasivos pueden tener ambas cantidades, ambas propiedades, pero los estelares tienen una masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, 20 veces la masa del Sol, y el otro tiene 1 millón de veces la masa del Sol, 1.000 millones de veces la masa del Sol. ¿Sí? Hay un salto en Ujú. 1 millón, básicamente.
en la investigación que usted está liderando, ¿cuál es el trabajo que se avecina? Al menos en esto, como te decía, yo determino esta cantidad crítica, lo Ujú, comparo con las observaciones y me doy cuenta que los cúmulos están a lo más en el borde de esta condición, están como al borde del precipicio, lo más denso, pero no logran pasar este precipicio, entonces eso se interpreta como que los agujeros negros fueron los que pasaron ese precipicio. De hecho, las propiedades del agujero negro sí están al otro lado, están abajo en el precipicio, digamos. Entonces, esto es con datos observacionales, con cálculos matemáticos, pero los cálculos matemáticos son siempre simplificados, porque eh, tienes que hacer una simplificación del problema porque eh, resolver realistamente lo que sería un cúmulo de verdad y un agujero negro de verdad es muy complicado, el colapso, ¿sí? ujú, Entonces lo que se viene ahora es hacer simulaciones numéricas de cómo van chocando estas estrellas y formando este objeto central. De hecho, lo que está haciendo gente, alumnos en colaboración con profes de Conce, de la U de Conce, hay dos alumnos de magíster trabajando en eso ahora. Tú sabes que entre que alguien encuentra algo y ya pasa a ser un hecho científico, pasan muchos años, ¿sí? Tienen que pasar ujú. muchas cosas. Esto es una primera evidencia a favor de esto. Después tenemos que solidificarlo con estas simulaciones y después, tal vez en 10 años más, ver el colapso de este cúmulo en ondas Ujú. gravitacionales, ¿sí? Porque el colapso de un agujero negro va a formar en ondas gravitacionales. Entonces, son todos pequeños pasitos que hay que ir dando, ¿sí? Por ejemplo, la historia de los agujeros negros, primera vez que la primera evidencia a favor de agujeros negros fueron supermasivos, fueron en los años 60. Y después pasaron una serie de hechos hasta que hace un par de años recién tuvo certeza con esto que se llamó la primera imagen de un agujero negro. Tuvimos certeza de que existía. O sea, es un proceso continuo. ¿Y cómo cree usted que se puede acercar un poco más la ciencia a las personas? ¿Qué es lo que falta? ¿Falta difusión, financiamiento? ¿Qué falta para llegar de manera más masiva a las personas? O sea, yo creo que tiempo ha habido un cambio tremendo en los últimos años. O sea, no sé cuántos años, tú te ves bastante joven, pero hace unos 20, 30 años se hablaba muchísimo menos hace 20 años se hablaba ni el 10% de ciencia que se habla hoy en día. Entonces, la difusión al público general, a mí me parece que va bien, por lo menos va bien encaminada. Lo que falta sí son más científicos, pero también está relacionado porque si la gente, si ahora el público general desde pequeño escucha que hay científicos en Chile que se hacen estas cosas, que ahora con la pandemia ven el valor de la ciencia, ¿sí? Que a veces la gente no se da cuenta que la ciencia está en todas partes, o sea, en este computador, en tu celular, todo eso vino a partir de estudiar la física microscópica, ¿sí? La física del estado sólido. Entonces, eso la gente tal vez no se da cuenta, pero tal vez ahora con la pandemia, como se vieron que gracias a los avances científicos, una vacuna que se demoraba 5 años, se demoró un año, me parece que ahora la gente está empezando a valorar más lo que ha sido este tremendo cambio. De hecho, la revolución industrial es una revolución científica, ¿sí? Doc- Eso, ¿Mm? Dale. Doctor, ¿cómo ve el escenario? ¿Cuál es el escenario actual de la astronomía chilena? ¿Cómo la podría definir? Va creciendo, ha llegado, digamos, tuvo un crecimiento muy grande en los últimos 10, 20 años. Estamos en un periodo medio de estabilización, pero me parece que todavía hay potencial para crecer más. Sobre todo en todas las universidades, hay muchas universidades que aún no tienen astrónomos contratados para que haya más gente haciendo investigación y mientras más gente haya, va a haber más, va a subir el nivel de la ciencia en Chile, de la astronomía. Lo que sí ha pasado últimamente es que se ha estado mezclando con otras áreas, por ejemplo, con la instrumentación astronómica o con el data science. Ahora la astronomía, como la gran mayoría de las áreas, está muy intensiva en datos, pero la diferencia de otros países es que la base de datos más grande que va a haber en Chile va a ser de astronomía. ¿Sí? En otros países hay otro tipo de base de datos, la más grande. ¿Mm? Doctor, y para ir finalizando, ¿cuáles serían los trabajos, los proyectos que tiene a futuro? Yo básicamente estoy en dos áreas, en esto de formación de agujeros negros, ¿sí? De Ujú. hecho, también está en formación de galaxias, pero eso lo tengo más botado. Y lo otro que estoy trabajando harto en formulación de leyes empíricas en ecología y en biología. ¿Sí? Le estoy dedicando mucho tiempo a eso. Hice un trabajo reformulando una ley eh, biológica y ahora estoy viendo todas las implicancias de eso. ¿Sí? No. Eso, ¿Cómo, eso cómo por fu- un lado. sí, sí. Eh,
eso cómo empezó, eso empezó básicamente que me di cuenta que las leyes, que hay muchas áreas que hablan de leyes de la naturaleza, pero no cumplen las fórmulas matemáticas mínimas para hacer una ley de la naturaleza, que es la que cumple todas las leyes de la física. ¿Sí? Hay ciertas formas matemáticas. Y a partir de eso la corregí y ahora estoy viendo que la implicancia de aquello está resolviendo hartos problemas. Había un montón de gente que había hecho toda una estructura científica a través de explicar la ecología a través del metabolismo. Se llama teoría eh, metabólica, ¿sí? Ujú. La ecología. Pero tenía sus detalles y al resolver esta pequeña ecuación con otra relación bastante fundamental que la conocen pero no la ocupan tanto, he podido, eh, he podido ir explicando un montón de resultados, ¿sí? Pero, pero me ha costado ir publicándolo, porque como yo no soy del área, siempre es difícil, ¿me entiendes? Pero en eso estoy gran parte de mi tiempo y en el otro, en esto de los agujeros negros supermasivos, las simulaciones que traten de probar que se forman de la manera que lo digo en este paper. Son mis dos grandes intereses hoy en día. Doctor Andrés Escala, astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros y entregarnos un poco de su conocimiento. Muchas gracias a ti por dar esta oportunidad de hablar de ciencia y de difundir lo que uno hace.